Hola, amigos y amigas de Demoliendo mitos de la política, en este caso conmigo, con Fernando Moragón. Ya sabéis, yo aquí un poco loco, como siempre, pero bueno, pues hablando de las cosas que en general no suelen hablarse en los grandes medios de comunicación. Y hoy voy a tratar unos temas, y sobre todo uno de ellos, ya veréis, que me parece muy importante, muy interesante, y que yo creo que puede ser un buen ejemplo. No quiero hacer un tráiler, es decir, un tráiler. Uy, estoy fatal. Un tráiler es otra cosa. No quiero hacer un spoiler. Y ahora os iré contando. Pero primero tenemos que ir, esto es como siempre, las noticias mandan y las últimas horas, pues son las últimas horas. Y yo hace un rato que me he puesto antes del programa a ver una serie de cosas, a ver qué había por ahí. Y la ultimísima hora de hace pues no sé, pero poco, de esta tarde. Bueno, pues a la ultimísima hora, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, creo que estaba en Engimo, la Universidad Moscovita. Para quien no lo sepa, Engimo es seguramente la más prestigiosa de las universidades rusas. Y además, o especialmente, en todo tema de relaciones internacionales, derecho, etcétera. Hasta el punto de que están especializadas en este tipo de cosas, y prácticamente la mayoría de los ministros, altos dirigentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han pasado por Engimo. Como alumnos, incluso como profesores. De hecho, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, ha dado clases en el Engimo hace mucho. Claro. Con lo cual es una universidad de élite. No es cualquier sitio, y por lo que he visto, Vladimir Putin en Engimo, junto con Lavrov, en algún tipo de acto o evento en el que estarían realizando, pues nos ha sorprendido a todos con una propuesta de paz. Así, sin previo aviso, es decir, directamente. Y bueno, primero voy a contar los puntos básicos de la propuesta de paz y luego haré un comentario sobre ella y lo que creo que pretende Putin con esto. Pues bueno, ya digo, allí ha hecho oficial un anuncio de las condiciones para el inicio de negociaciones entre la Federación Rusa y Kiev. Como sabéis, ahora vendrá, después de las tonterías del G7, vendrá el circo que va a haber en Suiza, en el que Zelensky con sus aliados occidentales se va a reunir para hacer una especie de propuesta de negociaciones. Son unas negociaciones absurdas en las que no va a ir nadie. Esto, vamos, los grandes líderes en general no van a ir, como Biden, que ha dicho yo tengo otras cosas que hacer más importantes. Y bueno, va a estar con 4 gatos, va a ser un circo. Y además ellos parten de la propuesta de 1991, de volver a las fronteras de 1991, que es algo absolutamente inaceptable por Rusia. Es decir, se pone a volver hasta Crimea. Y además que les permitan entrar en la OTAN, etcétera, etcétera. Esto es inasumible, obviamente, ¿no? Bueno, pues ya digo, de hecho, ni los rusos están invitados, que es unas negociaciones de paz en las que la otra parte no está invitada. En fin, esto no parece muy serio. Y todos los grandes países que no están ahí metidos en Occidente, y algunos de Occidente, como los norteamericanos, que Biden ha dicho, yo estoy ya, con lo del G7 ya, esto me cansé y además tengo que hacer cosas para la campaña electoral y recaudar fondos, que tengo un acto en Hollywood, que esto me da mucho más interesante porque me da votos. Salgo allí con las estrellas de Hollywood, la mayoría de las cuales son demócratas, y en una cena especial y tal, y me hago fotos con unos y con otros, y van a salir allí estas estrellas de Hollywood diciendo vote por Biden. Aunque no se entere de nada, no se preocupe usted, da igual, ya se lo explicarán de alguna manera. Bueno, pues eso. Y no va. Por supuesto, Xi Jinping, el líder chino, ha dicho que esto no es serio, no voy. Es decir, esto no es ni una negociación de paz ni nada, esto es una tomadura de pelo. Y todos los BRICS, la India, Brasil, etcétera, tampoco van. Sudáfrica. Algún país manda alguna delegación de bajísimo nivel, o sea, el conserje y algún amiguete que se ha encontrado del Ministerio de Exteriores y tal. Y ya digo,
va a ser un absoluto fracaso, ya es algo anunciado, es un fracaso estrepitoso, era un fracaso estrepitoso, lo será, es decir, esto es algo obvio. Y entonces yo creo que aquí es donde viene Putin y ¡pum! Lanza este golpe inesperado. Y esto es lo que dice. Como digo, Putin anuncia las condiciones para el inicio, desde el punto de vista ruso, para el inicio de negociaciones entre la Federación Rusa y Kiev. Primer punto. Las tropas ucranianas deben retirarse completamente del territorio de las regiones de la República Popular de Donetsk, de la República Popular de Lugansk, de Kherson y de Zaporizhia. Explico esto. Esta es la zona, básicamente, en Kharkov también, pero bueno, donde está el frente, la mayoría del frente. Quitando Lugansk, que está casi a falta de nada, pequeños puntitos, es decir, completamente recuperada por parte de los rusos, y por lo tanto ahí poco habría que devolver. Sí que hay una parte importante de Donetsk que sigue en manos ucranianas, una parte importante de Zaporizhia, entre ellas la capital del mismo nombre, en manos de los ucranianos, y igualmente en Kherson hay una parte grande, bastante grande, con Kherson también la capital en manos de los ucranianos, con lo cual todo esto pasaría, según esta propuesta, a manos rusas. Es decir, no solo los territorios que controlan actualmente, sino la parte de esos territorios, de esas regiones que no controlan, pero que, como digo, forman parte de las regiones, en este caso ya repúblicas o regiones dentro de la Federación Rusa, después de los referéndums, pues que forman parte ya de Rusia, tal y como lo entienden los rusos. Es decir, obviamente. Con lo cual eso tendría que entrar, eso no sería discutible, ¿no? Esto sería ojo, estamos diciendo que este es el punto de partida de la negociación, con lo cual esto es una propuesta a partir de la cual se tienen que negociar un montón de cosas, pero esto no sería discutible. El segundo punto, ¿qué dice Putin? El primer punto, las tropas ucranianas deben retirarse completamente del territorio de estas regiones, con lo cual serían ocupados estos territorios, la parte ucraniana, por las tropas rusas y pertenecería a Rusia como parte de los territorios que ya han sido incorporados a la Federación Rusa. Bien, la segunda, fundamental, claro. Ucrania no debe unirse a la OTAN. Bien. Tercera, Rusia quiere un estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares para Ucrania. Esta sería la tercera. Cuarta, deben levantarse todas las sanciones occidentales contra la Federación de Rusia. Quinta, el estatus de las regiones de Crimea, Sebastopol, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, Zaporizhia y Kherson como regiones de la Federación Rusa debe quedar registrado en los tratados internacionales. Y última, si Kiev y Occidente rechazan la nueva propuesta de paz, las condiciones futuras serán diferentes. Esto es lo que afirmó Putin, esas más duras. A ver, vamos a desentrañar esto porque esto tiene miga. Primero, propuesta de Putin, digamos, que no estaba prevista, ¿no? Y la suelta. Con esto, por lo pronto, consigue ya desacreditar aún más la cumbre del G7, por un lado. Es decir, que ahora se va a hablar más de la propuesta de Putin que de las tonterías del G7. Luego hablaremos un poco de las tonterías del G7. Y nos reiremos un rato. Pero bueno, es decir, eso, con lo cual eso va a quedar eclipsado. Igualmente, la conferencia esta que van a hacer en Suiza sobre del plan de paz, sobre un plan de paz ucraniano occidental o unas negociaciones de paz, igualmente va a quedar eclipsada. Si ya era un circo, ya esto la gente no es que no se lo va a tomar en serio, es que directamente van a pasar. Es decir, esto es una tontería. Es decir, porque van a poder a ponerse a debatir
y los medios de comunicación lo van a recoger, esta propuesta de Putin. Con lo cual ya gana un punto, digamos, un punto de sorpresa y de lanzar una propuesta, ¿no? Con lo cual ha dejado a los contrincantes, a los enemigos, digamos, con el paso descolocado. No se lo esperaban. De hecho, lo poquito que he podido ver, seguramente habrá más, pero, por ejemplo, Zelensky ha dicho por ahí, creo que se ha oído gritar, ha dicho por ahí, esto no es admisible, esto es un ultimátum. Como si lo suyo no lo fuera. Es decir, pero bueno, me hace mucha gracia. Es decir, él hace una propuesta que además es ley, esta no es ley, ¿eh? Hace una propuesta que ni es ni propuesta ni nada, es volver a la situación anterior al conflicto, en la que incluso anterior al 2014, a la frontera del 91, y encima la convierte en ley. Es decir, la convierte, esa propuesta la lleva al Parlamento, a la Rada ucraniana, y allí se convierte en ley. Y dices, hombre, pues esto, si no es un ultimátum, pues no sé yo qué es. Bueno, y a partir de ahí, este señor lo que coge, ahora veréis un momento, como si un pequeño desenchufe, es que voy a conectar la batería, es que esto de ser pobre es terrible. Y bueno, me veréis una cierta inclinación hacia otro lado, pero bueno, vaya, la cosa va bien. Eso parece. Ahora, vale. Vale. Os sigo hablando. Esto ahora se vuelve a reconectar. Eso, ya estoy otra vez aquí. Esto tiene algo importantísimo. Es decir, pero por lo pronto les gana la jugada de estos próximos días, de hoy y de estos próximos días, de la partida mediática en los medios de comunicación, ¿no? Donde se va a hablar muchísimo de esta propuesta. Bien, primer punto. Aparentemente, la primera de las propuestas, la idea de que las tropas ucranianas tienen que retirarse de estos territorios, tanto de los territorios que ya han sido conquistados por las fuerzas rusas, como de los que esos territorios de esas regiones que todavía están en manos ucranianas, bueno, pues tienen que retirarse. La zona que quedaría en manos rusas parece una gran propuesta, es decir, en el sentido de que, bueno, los rusos que están ganando la guerra y que podían perfectamente quedarse con grandes territorios y dejar un estado fallido ucraniano, pues le hacen un gran regalo. Porque, por ejemplo, no piden que el puerto de Odesa se quede en manos rusas, ¿no? Se lo dejan una salida al mar para los ucranianos. Pues está muy bien. Esto se firmaría, si hubiera un poco de racionalidad y, bueno, y intereses distintos, pues esto, bueno, y el señor Zelensky no, bueno, claro, que el señor Zelensky, para empezar, no puede firmarlo. En cualquier caso, la propuesta que fuera no puede firmarla porque no es un señor que ahora mismo tenga capacidad de firmar nada, porque es un señor normal y corriente. Su mandato expiró y ahora mismo es el expresidente Zelensky. Es decir, tendría que ser el presidente actualmente, el presidente del Parlamento, tal y como la Constitución indica. Pero bueno, con lo cual ya de antemano se dijo por parte de Putin y de todo el mundo, a ver, con Zelensky no hay nada que negociar. Cosa lógica, porque ¿qué vas a negociar con un señor que es como yo? Es decir, que no pinta nada. Pues nada, es decir, porque perfectamente luego te puede llegar un presidente legítimamente elegido en unas elecciones en el futuro en Ucrania, o lo que quede de Ucrania, y te puede decir, oiga, es que lo que firmó este señor, es que este señor en ese momento no era nadie. Es decir, como si lo firma pues cualquier ucraniano que pasa por la calle. Es que ya no era presidente. Era un señor normal y corriente, ¿no? Esto ya lo dejaron claro. Pero como digo, esto en principio, este primer punto, junto con el tercero, cuarto, el quinto punto, estarían en el mismo paquete. El que dice las estatus de las regiones de Crimea y Sebastopol, es decir, lo que es la península de Crimea, y de la República Popular de Donetsk, de Donetsk, de Lugansk, Zaporizhia y Kherson, las mismas del que tienen que retirarse las tropas ucranianas en el primer punto, serían, esto es lo importante, regiones de la Federación Rusa y deberían quedar registrados, es decir, esto tendría que quedar registrado en los tratados internacionales para que ya nadie en el futuro, Ucrania, pudiera reivindicar esas provincias
como antiguamente suyas, porque esto ya pasaría a ser parte de Rusia y no habría posibilidad de reivindicación legal ninguna, puesto que habría tratados donde se firmaría, digamos, la capitulación, renuncia, lo que fuera, de Ucrania a estas regiones. Esto ya digo, en sí es un regalo, porque ahora mismo, tal y como está la guerra y como están golpeando al ejército ucraniano, podrían perfectamente los rusos reclamar muchísimo más. De hecho, yo creo que van a reclamar más. Ahora me explico. Pero dejarle todo eso, ¿dejarle qué? Dejarle una gran parte del este, del este de Ucrania, incluido Kharkov, es decir, y tal. Esto es un regalo. Que un presidente que no fuera un loco o un señor que le gusta, en fin, la harina, para que nos entendamos, esas rayas de harina estupendas con las que uno cuando respira harina, la harina la respira hoy, que es una cosa estupenda y se pone más eufórico, la harina, no penséis mal, que os conozco. Bueno, pues si no fuera un señor de estos y que además se ha querido su papel de presidente, ¿no? Como si fuera un héroe mundial, tal, estas cosas, no estuviera un poco mal de la cabeza, pues vamos, lo firmaría ya mismo porque sería el mejor resultado posible para ellos, de lejos. Pero esto tiene truco, como veréis. La siguiente. ¿Ucrania no debe unirse a la OTAN? Bueno, es obvio. Es decir, esto no se ha hecho, justamente esta guerra se ha hecho para impedir que Ucrania estuviera en la OTAN. Es decir, es algo, porque eso significa un peligro existencial para Rusia, puesto que desde Ucrania se podrían lanzar misiles y estos territorios que se quedaría Rusia están en el sur, no en el norte, que es la parte de donde se lanzarían esos misiles. Es decir, contra Rusia, que tardarían, como en su momento dijo Putin, dependiendo del tipo de misil, pero perfectamente 5 minutos, imparable. Estamos hablando de misiles nucleares, por ejemplo. Esto es inaceptable. Como cuando la crisis de los misiles de Cuba, pues no puedes poner misiles, en este caso soviéticos, en Cuba, porque no hay defensa contra eso. Si bien es cierto que los soviéticos pusieron los misiles en Cuba, porque antes los norteamericanos habían puesto sus misiles en Turquía. Y claro, esto pues es lo mismo. Pero bueno, esto hace, es decir, que Ucrania no debe unirse a la OTAN, esto se podría aceptar sin ningún problema. Es decir, una Ucrania derrotada, no, bueno, sin problemas. La siguiente, es decir, Rusia quiere un estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares para Ucrania. Igual, en la misma línea. No estáis en la OTAN, pero, a ver, ya sabemos que formalmente no podéis no estar en la OTAN, pero en la práctica sí lo estáis, como pasa ahora. Es decir, no. A ver, no solo no tenéis que estar en la OTAN, no habéis firmado ningún acuerdo con la OTAN, ni nada por el estilo, ni haber ingresado en la OTAN, sino que tenéis que ser neutrales, estatuto de neutralidad, firmado por todos, no alineados por lo tanto, con ninguna parte, ni en ninguna organización internacional de defensa, ni nada que se le parezca, y libres de armas nucleares. Es decir, allí armas nucleares no puede haber. Fijaros que tampoco están pidiendo mucho, ni siquiera están pidiendo un desarme del ejército ucraniano. No. El ejército ucraniano que quede puede seguir, ya digo, un chollo. Un chollo si lo aceptaran alguien con cabeza, ¿no? Y si no fuera porque los occidentales lo que pretenden no es llegar a un acuerdo beneficioso para Ucrania, dadas las circunstancias, sino todo lo contrario. Lo que pretenden es seguir intentando debilitar a Rusia, machacándola pues, de una manera brutal. Y especialmente los norteamericanos, ¿no? De tal manera que esa debilidad se pueda prolongar el máximo posible en el tiempo a través de la guerra interpuesta hasta el último ucraniano, como decía Boris Johnson. Entonces, esto ya no les haría mucha gracia a los occidentales, pero un presidente de Ucrania sensato lo firmaría ahora mismo hasta ahora. Y aquí viene, digamos, la pequeña o gran trampa que hace Putin en el sentido de que lanza una propuesta más que razonable, es casi un regalo para Ucrania, pero aquí mete una cosa que los
occidentales no estarían dispuestos a conceder jamás, aunque sea una cosa muy razonable. Pero ahí hay muchos intereses detrás contrarios a que esto se produjera, aparte de la deslegitimación que sería tanto para la OTAN como para la Unión Europea, pero especialmente para la Unión Europea. Dice lo siguiente: deben levantarse todas las sanciones occidentales contra la Federación Rusa. Es que esto significa que todas las sanciones, estos macropaquetes, creo que andan por unas 16.000 sanciones de todo tipo, tendrían que levantarse. Es decir, todo lo que ha invertido Europa en dañarse a sí misma, porque al final es lo que han conseguido, tendría que ser levantado. Todas las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, que ha quedado en mucha mejor situación, tendrían también que levantarse, como de cualquier país occidental, sea Australia o sea Japón, por ejemplo. Esto, ya digo, es inaceptable. ¿Por qué? Porque sería más o menos legitimar que todo lo que se ha hecho, que la política aunque intentaría encubrirlo, ¿no? Con los medios de comunicación, contándonos otra película, pero que toda la política de sanciones ha sido un absoluto fracaso. Y aquí ya está haciendo Putin un guiño a la sociedad civil occidental, como que está bastante atontada, pero aquí está haciendo un guiño a las sociedades civiles, a las poblaciones, a los ciudadanos de los países europeos y de Estados Unidos, diciendo, oye, mira, y especialmente a los europeos, si me quitáis las sanciones, todos los problemas que los europeos habéis tenido por culpa de las propias sanciones que vuestros dirigentes y la Unión Europea han puesto contra Rusia, desaparecerían y no tendríais esos problemas que habéis tenido. No estaríais en esa crisis económica brutal en la que está sumida Europa, una Europa absolutamente quebrada por la deuda y que además se va a encontrar con digamos, un invierno muy duro en cuanto a conseguir energía del tipo que sea, porque ya lo que se trata de conseguir energía del tipo que sea, ¿no? Aparte que sería mucho más rentable, porque no solo estamos perdiendo dinero por esas sanciones, sino que encima, como somos tontos y nos engañamos a nosotros mismos, digamos, entre comillas, pues al final terminamos comprándole el petróleo o los productos refinados de petróleo y el gas y tal a los indios que están poniéndose las botas o a los chinos. Son productos rusos que llegan allí y, claro, le ponen la etiqueta made, hecho en China o hecho en la India y nos lo venden muchísimo más caro, claro, con lo cual es negocio redondo. Para los rusos, negocio redondo, sobre todo para chinos e indios, por ejemplo, y desastre económico para los europeos, que no olvidemos, esto no lo paga el señor Macron, ¿no? De su bolsillo, ni lo paga el señor Scholz, ni nada por el estilo, esto lo pagamos los ciudadanos europeos. Es decir, con lo cual todos estos incrementos en los precios que hemos tenido salvajes por culpa de las estúpidas sanciones europeas, pues desaparecerían, en teoría. Luego veríamos que al final la historia sería distinta y lo justificarían de otra forma, para seguir manteniendo presiones impositivas y para seguir intentando que esta Unión Europea y los países de la Unión Europea pues no es decir, no terminen quebrando del todo. Ya digo, aquí esto los europeos no lo van a aceptar, ni los americanos lo van a aceptar. Los americanos, porque eso les ha servido, entre otras cosas, para dominar a los europeos aún más, si cabe, y para poder, y esa ruptura les ha sido muy beneficiosa con Rusia, esa ruptura económica, con lo cual han podido sacar una buena tajada de este conflicto, porque no lo olvidemos, han podido destrozar la relación estrecha que había de venta de gas a Europa, especialmente a Alemania, pero también a muchos países de Europa Oriental que tenían una dependencia absoluta del gas ruso por haber pertenecido o a la Unión Soviética o a los antiguos países del Pacto de Varsovia, del Comecon, en fin,
esto sería, ya digo, ha sido un gran beneficio para Estados Unidos porque al romperse esas relaciones, el gas, la mayor parte del gas que nos venden a los europeos ahora es gas natural licuado norteamericano y han hecho el negocio del siglo. Porque lo venden mucho más caro, evidentemente, al precio que le da la gana, porque no tienen muchas más alternativas Europa. Además, es un gas que viene muy contaminante, viene de la fracturación hidráulica, del fracking, en fin, hipercaro. Bueno, pero es que además, no solo eso, es decir, es que los americanos que han hecho también el gran negocio vendiéndonos armas y siguen vendiéndonos armas y más que no van a vender, pues tampoco lo podrían aceptar, pues entonces en una Europa pacificada, digamos, que llegar a un acuerdo no les interesa desde ese punto de vista. Así que el negocio se les vendría un poco abajo, o bastante. Luego no lo van a hacer. Y otros negocios, el proceso de desindustrialización de Alemania fundamentalmente, pero también de Europa, de salida de empresas hacia Estados Unidos y de capitales, gracias a la ley de la inflación que hicieron los norteamericanos, que subvenciona esa salida y les da una serie de subvenciones y de dinero si se trasladan a Estados Unidos, además de la garantía de que no van a tener problemas de suministro ni de gas ni de petróleo, porque los norteamericanos son autosuficientes en esto, pues también se les acabaría el chollo. No olvidemos que Estados Unidos está utilizando a Europa actualmente para parchear su economía. Dicho así en lenguaje crudo. Nunca mejor dicho, lo de crudo, en fin, qué chiste más malo. En fin, parcheando su economía y hundiendo a un competidor como era Europa, no nos engañemos. Es decir, el hecho de que los europeos estén aceptando, no digo que sea la principal razón ni la única, estén aceptando a cosas como acabar con la agricultura europea, que siempre había sido la joya de la corona, la que se llevaba la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea y la que centraba todos los aspectos, que era la política agrícola común, y donde se peleaban unos y otros por cuotas de producción, bueno, pues esto a Estados Unidos le viene fenomenal, porque ellos son grandes productores de muchas de las cosas que aquí se dejarían de producir, como por ejemplo los cereales. Con lo cual, como no se los compraríamos a los rusos, que no habría posibilidad ninguna, aunque siempre estamos haciendo lo mismo por la puerta de atrás, como pasó con el tema de los cereales, ¿no? de los barcos, el acuerdo entre Naciones Unidas, Rusia y Ucrania para que pudieran salir cereales y tal. Bueno, todos esos cereales que iban a ir a países pobres, fundamentalmente africanos, pues la inmensa mayoría de ellos fueron a Europa, haciendo también, pues eso, lo de siempre, con precios mayores. Pero hay otra jugada para los americanos estupenda, porque ellos, por ejemplo, serían los grandes suministradores de cereales, ¿no? Es decir, no olvidemos que Estados Unidos nunca ha querido que ganara Ucrania. Ucrania es un instrumento de Estados Unidos para debilitar a Rusia. En una parte les ha salido muy mal con las sanciones económicas, que ha sido un desastre porque no solo no han perjudicado a Rusia, sino que fundamentalmente la han fortalecido y la han abierto mayores oportunidades. Pero a quien ha perjudicado mucho, que era el segundo objetivo, es a Europa, porque el segundo objetivo era hundir una Europa que, no, como digo, es competencia y hacer una transferencia de riqueza por múltiples vías hacia Estados Unidos. Con lo cual la jugada les había salido bastante bien. Entonces, te van a decir a esto de que deben de levantarse todas las sanciones occidentales contra la Federación Rusa. No. Los americanos te van a decir que no. Pero es que los europeos, que no olvidemos, son globalistas, anglosajones o por anglosajones, y que defienden los intereses de Estados Unidos, también te van a decir que no. Con lo cual, esto es inaceptable para Europa o para la mayoría de Europa, para la Unión Europea como tal, como organización, sobre todo, y para norteamericanos y británicos, que no olvidemos, también los británicos tienen un interés enorme en la destrucción o en que quede todo lo más arrasada posible que sea Europa en general. De hecho, tienen preparado y están intentando, si falla el tema de Ucrania, extender la guerra a otras partes de Europa como Moldavia. Con lo cual, esto va a ser inaceptable.
lo que dice al final Putin es diciendo, si Kiev y Occidente rechazan esta nueva propuesta de paz, las condiciones futuras serán diferentes. Obviamente van a ser más duras. De hecho, ya digo, ha habido ya, digamos, respuestas a, por lo menos algunas de las que yo he podido ver, respuestas a esta propuesta de paz hecha por Putin, y supongo que ahora empezarán a salir ya y habrá tropecientas mil, en las que, ya digo, Zelensky decía, esto es un ultimátum. Bueno, pues sí, es un ultimátum, pero que cualquier presidente medianamente sensato y responsable de Ucrania, después del desastre que ha creado y de la matanza que ha conseguido de sus propios ciudadanos, lo haría, lo aceptaría, pero ya. En cuanto a, pero claro, hay que entender que a Zelensky le importan un pimiento sus ciudadanos y que además él no está al servicio ni siquiera de los europeos, está al servicio fundamentalmente de los norteamericanos, de los anglos en general, porque los británicos tienen mucha influencia en Zelensky, son de hecho los que más mandan. Pues os voy a contar así algunas de las pocas cosas que he podido reunir, ya digo, poco antes de esto, de empezar a hablar de esta última noticia. Una era la de Zelensky, quejándose de que esto era un ultimátum. Otra era la de Stoltenberg, diciendo más o menos que esto era inaceptable. Ahora os digo como lo que es la noticia como tal. A ver, aquí. Y, como digo, la de Stoltenberg diciendo que nada. Y una muy importante, que es la del vicepresidente de la Duma estatal rusa. El vicepresidente de la Duma estatal rusa, es decir, del Parlamento ruso, de la Cámara Baja, para que nos enteremos, pues, que se llama Pedro Piotr Tolstoy, como el famoso, lo de Tolstoy, como el famoso escritor, ha hecho esta declaración. Yo además le conozco personalmente, quiero decir que he podido hablar con él hace tiempo cuando estaba allí en diferentes cosas. Bueno, dice, acerca de la propuesta de Putin, dice Piotr Tolstoy, vicepresidente de la Duma estatal, o sea, el vicepresidente del Parlamento, no estamos hablando de cualquiera. Dice, esta es la última propuesta de paz de nuestra parte. Y atención, que esto sí que es un ultimátum, no es un ultimátum, esto es, vamos, un aviso de lo que les puede pasar si no se dan prisa en aceptar esta propuesta de negociación. Leo. Esta es la última propuesta de paz de nuestra parte. La próxima, dice Tolstoy, será una propuesta de capitulación. O tomas esto, o lo siguiente va a ser una rendición incondicional que vendrá recogida en una propuesta de capitulación. Así que las cosas están claras para los ucranianos y para los occidentales. Por ejemplo, lo que decía antes, el Zelensky diciendo esto es un ultimátum, y el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que no considera esta propuesta que sea pacífica, esta propuesta de Putin para Ucrania, y los países de la alianza seguirán brindando apoyo militar a Kiev, es decir, que seguirán en la guerra. Con lo cual, yo creo que aquí Putin se ha marcado un tanto extraordinario. Va a quedar estupendamente bien, va a meter miedo diciendo, bueno, es que o aceptáis esto y a partir de ahí empezamos a negociar más cosas y ya veremos cómo queda, pero esto es innegociable. Esta es nuestra propuesta, digamos, base. A partir de ahí, el resto lo iremos definiendo. Ya digo que quitando una cosa que es inaceptable para los occidentales, el resto pues, podría ser hasta aceptable. Pero ahí lo ha hecho con mucha habilidad Putin y el resultado va a ser un rechazo, obvio, y a partir de ahí Putin dirá, mira, yo he hecho una propuesta muy razonable y efectivamente lo es, yo no puedo hacer más concesiones, estoy haciendo concesiones, bueno, porque estoy intentando que se llegue que la guerra termine, la guerra nunca es buena para nadie, etcétera. Y a partir de ahí,
el rechazo de los europeos y de los norteamericanos y de la propia Ucrania va a llevar a que la siguiente propuesta se va a dar cuando el ejército ucraniano quede completamente derrotado. Sigo pensando que esto puede ocurrir este verano. La situación en la línea del frente para el ejército ucraniano está bastante mal y con lo cual ahí ya solo quedaría una rendición incondicional y Rusia dispondría de todas las capacidades para hacer de Ucrania lo que le diera gana, incorporar todos los territorios que quiera, ahí incorporaría Odessa, ahí incorporaría prácticamente, bueno, yo creo que todo lo que es del Dnieper hacia el este, y puede que algunas zonas más, como Dnipro, etcétera, que está a ambos lados del Dnieper, es decir, dejaría una Ucrania de mínimo, sin salida al mar y absolutamente inviable, que tendrían que pagar la Unión Europea, es decir, los europeos. Nosotros, vamos, porque al final los que pagamos son nosotros. Y que sería, ya digo, imposible de que se financiara de alguna manera, en el mejor de los casos, durante muchas décadas. Algo inviable. Pues bueno, este es la última noticia, había que hablar de ello. Y ahora sí, ya me meto en lo que quería contaros hoy. Y quería enseñaros primero una cosa, una casa. Una casa, sí, este hombre, ¿por qué quiere enseñaros una casa? Como si no hubiera visto una casa. Ahí la tenéis. Una casa normal y corriente. Es decir, no tiene nada, la dejamos ahí fija la casa y la vemos. Bueno, esta es una obra de arte, tiene muchas exactamente igual, muy parecidas, de Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, como sabéis, fue un artista del pop art, y bueno, tiene muchas pinturas conocidas de esa corriente pictórica y escultórica, y una de esas, de las muchas obras que tiene, es esta casa. Bueno, yo esta casa la pude ver, porque ya digo, tiene varias que son prácticamente iguales, la pude ver en dos sitios distintos. Una en pequeñito, en una exposición en Madrid que se hizo sobre la obra de Lichtenstein, y otra en Estados Unidos, en Washington. En Washington, en lo que llaman la milla de oro, la milla, es decir, porque es una milla, 1.600 metros, es decir, más de kilómetro y medio, que es como el Foro Imperial o algo así, o como el Circo Máximo, versión norteamericana. En un lado tienes el Memorial Lincoln, el Lincoln Memorial, es decir, donde está el monumento a Abraham Lincoln, con jardines y tal, y un lago y no sé qué, y en el otro lado tienes al Congreso, es decir, el edificio del Congreso. Es una demostración de poder enorme. Allí tienes grandes museos como el Smithsonian, que es espectacular. Allí tienes también detrás por ejemplo, del Congreso norteamericano está la Biblioteca del Congreso, la mayor biblioteca del mundo. Allí tienes la Casa Blanca, que está también allí, que cuando uno la ve dice, pues esto, la verdad es que más bien pequeño, para lo que... Pero bueno, allí tienen el monumento, el obelisco que está en el centro y que puedes subir desde arriba y ver toda la zona. Tienen también el monumento a los muertos en Vietnam con los nombres de todos los caídos puestos ahí en un muro, etcétera. Norteamericanos, claro, los vietnamitas que les den, porque no les interesaba en nada, ¿no? Mataron en torno a unos 3 millones de vietnamitas, pues esos no están, esos no están, solo los pobrecitos norteamericanos. Y bien, ya digo, es una demostración de digamos, la gloria imperial de Estados Unidos, allí, en ese kilómetro y medio, algo más de kilómetro y medio, y en un pequeño jardincillo al lado de uno de estos grandes museos de arte, de todo. Es decir, el Museo del Aire y del Espacio es espectacular, ¿no? Digo, es una demostración de poder. Bueno, pues allí también está, me lo estoy acordando sobre la marcha, también está el edificio de la Secretaría del Tesoro, es decir, de la Secretaria del Tesoro, es decir, bueno, en fin, ya digo, es muy espectacular. Y allí también pude ver esta casa, ¿bien? ¿Y esta casa qué tiene de particular? Dices, pues hombre, aparentemente nada. Y quiero deciros antes unas cosas, porque nos vamos a dar cuenta de algo que yo creo que es muy importante. Esta casa que estamos viendo es como la geopolítica. Aquí estamos viendo una escultura
la geopolítica le pasa lo mismo que a esta casa. Y esto es fundamental, que yo creo que tengáis la idea muy clara desde mi punto de vista. Y es que, como vamos a ver, esta casa no es lo que parece. Esta casa no es una casa como la estáis viendo aquí, con una ventana, aquí el ángulo, aquí cómo se inclina hacia un lateral en la parte amarilla y otra una puerta con dos ventanas, ahí arriba una chimenea. Bueno, esta casa no es esta casa que estáis viendo. Esto que estáis viendo es una mentira. Y dices, bueno, pero está con inteligencia artificial. No. Esto yo hice fotos así a lo bestia. Y esto es un vídeo. Quiero decir, no. Esta casa, como digo, es una mentira. Y es igual que la geopolítica. La geopolítica es una mentira, en general. Lo que nos cuentan, aunque haya hechos que sí son verdad, así muy groseros, pues sí, los del G7 se han reunido hoy, pues vale, bien. Pero eso es un hecho grosero que no nos dice nada sobre lo que realmente está pasando. Decía Marx, me lo van a censurar, pero bueno, decía Marx que una frase fantástica, más o menos, que viene a ser así, que si la forma la forma y de las cosas y su esencia coincidieran, la ciencia no sería necesaria. Es decir, que lo que vemos no nos muestra toda la realidad existente, con lo cual solo cuando vamos a lo que hay por debajo, buceamos y profundizamos por debajo de la superficie, es cuando vemos toda la realidad y no solo lo que nos muestra. Y por eso la ciencia es necesaria, por eso la ciencia nos descubre cosas como la física cuántica, que no obedece a la lógica, digamos, normal que utilizamos en el mundo cotidianamente, por ejemplo. Pues bien, esta casa, como la geopolítica es todo mentira, y ahora lo vamos a ver. Esta casa, como digo, no es una casa, no estáis viendo una casa. Imaginaros que los medios de comunicación os estuvieran diciendo que aquí, en esta casa, están reunidos los del G7, por ejemplo. Vale que es una casa muy simple y tal, y se ve que es una pintura o una escultura pintada. Pues bien, esta casa no podría albergar a la cumbre del G7 porque no es una casa. Y es que pesado está Fernando con lo que no es una casa. Pues vamos a verlo. Vamos a ver, iros fijando cómo la casa se va a ir moviendo y vais a ir cambiando de perspectiva. Bueno, parece una casa. Sigue pareciendo una casa. Ahora empieza a no parecerlo. ¿Lo veis ahí? No es una casa. Los ángulos son falsos. Ahí se ve muy bien. Los ángulos son falsos. Está todo metido hacia adentro, no hacia afuera. Es un efecto óptico. Ahí también se ve muy bien. Es un efecto óptico. El tejado, que parece estar hacia adelante, está hacia atrás. No es una casa. Es un efecto óptico. Que Roy Lichtenstein, su autor, supo aprovechar para darnos a la idea de hasta qué punto la percepción nos engaña, nuestros ojos nos engañan. Pues como veis aquí, esto no es una casa. No tiene la forma de una casa. Fíjate qué bien se ve ahí, en ese punto. Cuando vemos este efecto óptico que ha creado, que nos ha hecho que viéramos lo que está detrás como si estuviera delante. Fijaros, y lo más peligroso de todo esto a mí me pasó cuando fui a verlo por primera vez en la exposición y luego otra vez aquí, es que una vez descubierto el truco óptico, habiendo ido por detrás, volví a ver esta casa, que ya sabía que era mentira, y seguía viéndola, percibiéndola como casa. Yo ahora mismo vuelvo a verla y aunque sé que esa casa no es como la estoy viendo, que sus ángulos son distintos, mis ojos, mi percepción, la sigue viendo como casa porque le cuesta al cerebro, digamos que aunque lo sepa, el eliminar esa ilusión óptica. Pues la geopolítica es exactamente igual. Es una ilusión, en este caso, política, social, de los medios de comunicación, pero no es lo que vemos. Jamás es lo que vemos. Es como esta casa. Falsa. De ahí que cuando uno tiene la oportunidad, como ha sido mi caso, de meterse un poquito en lo que realmente se cuece, se dé cuenta
de que no tiene nada que ver con lo que nos dicen los periódicos, los medios de comunicación de masas, etcétera. Son mentiras, mentiras burdas, muchas veces hasta inventadas, quiero decir, o la mayoría de las veces, pues no saben ni lo que hablan. Pero la geopolítica es como esta casa, nada de lo que realmente pasa, nada de lo que realmente se cuece, nada de lo que realmente sucede entre el mundo de los poderosos se refleja en las noticias, etcétera, etcétera. Solo hechos, digamos, que uno puede manipular de la manera que quiera. Sí, efectivamente, hay una guerra en Ucrania en la que están participando rusos y ucranianos. Esto es muy básico y todo el mundo, bueno, ahí no te engañan, efectivamente. Ahora bien, uno ve los medios occidentales y te están contando algo sobre esa guerra que es completamente mentira. Es la casa que estamos viendo. No te están contando la verdad, que esto es una falsa casa construida por Occidente y construida por sus medios de comunicación para engañarnos y para que veamos lo que queremos que ellos vean. No, eso no te lo van a decir. Incluso si se lo dijeran, el problema es que nos pasaría como pasa ahora, que es que aunque lo supiéramos, seguiríamos mirando la casa y seguiríamos viendo lo que ellos quieren. Esa casa, que es mentira. Nos seguirían engañando a nuestro cerebro. Por eso se habla de ingeniería social, se habla de un montón de cosas, porque cada vez la psicología, la neurología y una serie de ciencias se utilizan más para engañarnos, no solo, en este caso, con una simple cuestión de percepción óptica, es decir, de cómo el cerebro ve las cosas, sino para poder manipular nuestra percepción de la realidad y, por lo tanto, nuestra percepción geopolítica de la realidad. Y eso es fundamental. Eso es clave. Y eso es lo que están haciendo con nosotros constantemente. Así que no olvidéis nunca esta gran obra de Roy Lichtenstein, que ya digo, tiene muchas que son casi idénticas, la gran obra, porque esto no es lo que nos enseña esta gran obra, que nos sirve para hacer el paralelismo con la geopolítica. Casi todo es mentira. Excepto elementos muy básicos, casi todo es mentira. Nos cuentan lo que nos quieren contar. Y lo que nos quieren contar suele ser falso. No es lo que realmente sucede. Y me permito aquí una cita larga, pero que yo creo que merece la pena, que está recogida en un libro estupendo de Pedro Baños. Yo lo recomiendo. Así se domina el mundo. Tiene más, tiene ya 4 o 5 libros y seguro que está, dale que te pego haciendo el siguiente porque es un trabajador incansable. Y en su primer libro, son libros además, él sabe conjugar muy bien la transmisión de ideas, de conocimientos, de cómo funcionan las cosas con la divulgación, de tal manera que lo cuenta de una forma muy sencilla que cualquiera puede entender, ¿no? No son libros farragosos, con muchos datos, muchas fechas y tal, y contando aquí estrategias, tal. No, yo creo que ese es un grandísimo divulgador, además. Y bueno, él tiene una cita en este libro absolutamente reveladora y que a mí me encanta y siempre que puedo la cuento. Y bueno, esta cita, ya digo, es la siguiente, ¿no? Cuenta Pedro Baños en su libro Así se domina el mundo, una cita, luego os diré, bueno, la cita está sacada de un libro, pero luego os daré más información. Dice así, es una carta que le ha mandado, como veremos ahora, un señor que quiere hacer un periódico, un medio de comunicación, y este señor que quiere hacer un medio de comunicación le consulta al presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos, una serie de cosas, y el presidente de los Estados Unidos tiene a bien en responderle. Y como digo, dice así, a su petición de mi opinión sobre la manera en la cual se debería dirigir un periódico para ser de la mayor utilidad, debería responder limitándose solo a los hechos verdaderos y a principios sanos. Eso es lo que dice el presidente de Estados Unidos que debería ser. Dice, pero en un
alarde de franqueza, dice el presidente, pero me temo que tal periódico encontraría pocos suscriptores. Ahora no puede creerse nada de lo que se ve en un periódico. La propia verdad se convierte en sospechosa al ponerse en un medio tan contaminado. El alcance real de este estado de desinformación es conocido solo por aquellos cuyos conocimientos les permiten estar en posición de confrontar los hechos con las mentiras del día. Realmente miro con lástima a la mayoría de mis conciudadanos, quienes leyendo periódicos viven y mueren en la creencia de que han sabido algo de lo que ha estado pasando en el mundo. Añadiría que la persona que nunca ha mirado un periódico está mejor informada que la que los lee, ya que quien no sabe nada está más cerca de la verdad que aquel cuya mente se ha llenado con falsedades y errores. Tremendo. No lo dice un filósofo contrasistema. No, lo dice un presidente de Estados Unidos. Claro, un presidente de Estados Unidos que tenía algo más de cabeza que los últimos que hemos tenido. En concreto, esto está dicho por el presidente norteamericano Thomas Jefferson el 14 de junio, está escrita esta carta, de 1807. Thomas Jefferson, 14 de julio de 1807. ¿Qué hubiera dicho Thomas Jefferson si hubiera conocido el actual mundo de Internet? Y no solo de los periódicos. Pues no lo podemos imaginar. Pero fijaros, yo realzo de esta cita una frase en concreta. Que es el alcance real de este estado de desinformación es conocido, es decir, lo que no sabemos, es decir, lo que es desinformación y cuánta desinformación hay, solo es conocido por aquellos cuyos conocimientos les permiten estar en posición de confrontar los hechos con las mentiras del día, como el presidente. Es decir, solo los que mandan, solo los que están detrás del teatro, están en las tramoyas, están en el backstage, como se diría ahora, es decir, todos los que están por detrás y mueven los hilos, saben realmente que lo que nos van contando los medios de comunicación es mentira. No lo digo yo, lo dice Thomas Jefferson, no es por nada, pero vamos, puedo dar mira, además por si alguien lo quiere comprobar, está Pedro Baños, Así se domina el mundo, página 250-251. Excelente libro, lo recomiendo. Y si eso lo dice un presidente norteamericano, ¿qué credibilidad tienen los medios de comunicación y los presidentes actuales, norteamericanos o de cualquier lado? Nada, cero. En fin, con esto quería señalaros hasta qué punto el mundo que nos rodea, la percepción, es un absoluto desastre. Y todo, por lo tanto, es una mentira, una gran mentira. Una gran mentira a la que muy pocas veces tenemos ocasión de digamos, acercarnos porque algún escándalo estalle y tal, y de forma improvisada. Es como las explosiones improvisadas, ¿no? En el sentido de que algo explota y salta y en ese momento se puede entrever alguna cosa. Si no, o estás dentro de esos círculos que dominan, o si no, no te enteras de absolutamente nada de lo que realmente está pasando. O sea, partir ya de esa base de que todo lo que nos cuentan es mentira, es falso. Y no sé si hoy queríamos empezar también a daros participación en la medida de lo posible y tener algunas preguntas que se han podido hacer en este tiempo. Aquí tenemos realmente Chaza es, aquí lo veis, realmente es el que hace posible este programa, porque yo, lo mío es prescindible, pero sin su capacidad técnica, yo que soy un inútil en este tipo de cosas, pues sería un desastre. Así que, Chaza, muchas gracias. Y vamos a ver que hay por ahí alguna pregunta. Dejaron muchas. Vamos a agarrar muchas. Alguna. Sí. Bueno, pues alguna. Acá la de Marta pregunta, si esta guerra junto a las provocaciones de Occidente sigue alargándose, ¿cuánto más podrá Putin contener a los radicales de la Duma que piden acciones más contundentes? Y te dice un gracias.
Pues efectivamente, Marta, es decir, no lo sé, pero digamos que Putin sabe muy bien navegar en los mares del establishment ruso, es decir, entre los diferentes grupos que están en el poder en Rusia. Y de hecho me lleva desde el principio de que su llegada al poder, de su primera presidencia, navegando en esos mares, ¿no? Revueltos. Y yo creo que mientras esté Putin, en principio, nadie se le va a desmandar del todo. En principio. No veo a alguien, digamos, con el suficiente poder como para retarle. Ya vimos, aunque eso es mucho más complicado y todavía hay muchas cosas que no están claras en lo que pasó con el tema de Prigozhin y el grupo Wagner, ¿no? Y esa muerte, en fin, extraña, ¿no? Y ese enfrentamiento también un tanto extraño. Pero bueno, es decir, no, yo creo que él sabe jugar muy bien ese juego. No olvidemos que aunque no fue un espía del KGB, digamos, operativo, que estuviera por ahí dentro de un país occidental recogiendo información, porque él estuvo, pertenecía a la KGB y estuvo, de hecho, alcanzó el grado de coronel y estuvo en la República Democrática Alemana, por eso sabe alemán, pero no deja de ser un espía del KGB. Quiero decir, se conoce cómo funcionan estas cosas y cómo funciona la política, con lo cual él sabe maniobrar muy bien. Ahora bien, si mañana imaginemos le da un infarto o lo que sea, es decir, como le puede dar a cualquiera, y se muere, ahí ya no tengo nada claro quién llegaría al poder. Porque en Rusia no hay vicepresidente, como en Estados Unidos. Con lo cual, podría haber, seguramente, no lo sé ahora mismo, pero pasaría a lo mejor temporalmente hasta la elección de un nuevo presidente. Podría pasar al presidente del Parlamento, de la Duma y tal, que en este caso sería, pero no lo sé, ¿eh? Pero eso sería seguramente algo así. Volodin, Vasilat Volodin, y yo lo pronuncio muy mal, pero bueno, hasta que se hicieran nuevas elecciones. A partir de ahí ya no tengo nada claro quién iba a salir. Habrá que ver qué candidatos se presentan. Bueno, si Putin al final o no va a dejar, digamos, indicado de una manera clara quién quiere que sea su sucesor, que esta es otra de las cosas que habrá que ver después de la guerra de Ucrania. Ya sabéis que se comenta mucho, y yo lo comenté aquí alguna vez, que hay un candidato, por lo menos en la rumorología rusa, que va ascendiendo mucho, que es Alexei Dyumin. Dyumin es el antiguo gobernador de Tula, de la región de Tula, y bueno, pues este hombre ha sido antes militar, fue guardaespaldas de Putin, es decir, dirigió todo el servicio de guardaespaldas presidencial, muy cercano a Putin en ese sentido, y ahora ha pasado directamente como asesor presidencial. Es decir, lo han ido preparando, ha pasado de la policía y el ejército, digamos, porque él también estuvo en fuerzas de operaciones especiales, etcétera. Creo que fue jefe de los Spetsnaz, que son pues eso, las operaciones de fuerzas especiales. Lo han ido pasando de la parte militar, primero que se fogueara en la política regional, para entendernos, no en la política nacional, sino regional, como gobernador de Tula, y a partir de ahí, una vez que ha cumplido ya ese periodo, que ha salido reelegido por una amplia mayoría y tal, cuando hubo elecciones regionales, y que, bueno, Putin ha hablado muy bien siempre de él, ahora da el siguiente paso a la política nacional, en este caso como asesor presidencial. Veremos. Pero siempre se ha hablado de eso, de que a este hombre es o podría ser un posible sucesor de Putin. No sabemos quién podría llegar. ¿Quién podría llegar? Si llegaría alguien de los blandos, digamos, de los que están por hacer concesiones y acabar con la guerra rápido, de cualquier manera, liberales, los liberales, o llegaría uno de los duros. Yo creo que habría más posibilidades de que llegara uno de los duros. Es decir, alguien mucho más duro en sus respuestas y que Putin. Putin últimamente estaba siendo, de hace tiempo, ¿no?, criticado en el sentido de que estaba siendo demasiado moderado en sus respuestas a las provocaciones constantes de Occidente a través de Ucrania y de los ucranianos en sí mismos,
y que cada vez hay más presión para que se le exigía más contundencia, más dureza en las respuestas pues, al atentado al terrorista contra el teatro de Moscú, al ataque al puente de Kerch, etcétera, etcétera, etcétera. A los bombardeos constantes. Claro. Entonces, yo creo que vamos a ver, porque es que lo obligan. Si no se acepta esta propuesta, que no se va a aceptar, lo que vamos a ver es una derrota, pues eso, una derrota de Ucrania y por tanto de la OTAN histórica. Total. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Perdonad que me enrollo, debería responder. Llegamos a la hora, pero te dejaron un montón. Hay una que dejaron que te quiera hacer la cita que vos siempre te guardabas, ¿ya lo usaste o tenías otra para el día de hoy? Ah, sí, tengo muchas, es decir, estoy mirando aquí a ver cuál. Porque acá nos dejó justo para darte pie, sí. Amarillo, hola, le recuerdo al maestro Moragón sobre el final del programa, o ya no va a hacer frases de sabio. Tiene toda la razón. Y ahí va una que me gusta y es muy cortita. Y además tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Es decir, y con la democracia, que es de Eduardo Galeano. Dice así: si votar sirviera para cambiar algo, estaría prohibido. Okay. Más contundente no puede ser. Es decir, de verdad, si alguien cree que la democracia sirve para cambiar las cosas, está profundamente equivocado. Coincido con Eduardo Galeano completamente. A la democracia liberal, la que vivimos todos los que supuestamente estamos en democracias, es un engaño, es una estafa. Es decir, no sirve para nada. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, ¿no? La unanimidad que hay entre supuestos partidos enfrentados, como pueda ser los socialdemócratas, los conservadores, etcétera, que luego, cuando viene la hora de la verdad, votan todos conjuntos, o incluso como estos partidos, como ha pasado en las últimas elecciones europeas, que han subido de ultraderecha, llamémoslo así, pues como cuando les toca llegar al poder, si llegan, como pasó en Italia con Meloni, pues al final cambian de opinión porque la presión que tienen, mira, tú para ser primera ministra tienes que aceptar la OTAN y la Unión Europea. Y si no, a lo mejor tienes un accidente. Es decir, que está claro, no son partidos reales de oposición, no hay oposiciones en la democracia liberal. Esto, así que recordar la frase de Eduardo Galeano, fantástica: si votar sirviera para cambiar algo, estaría prohibido. Y vea, como el otro día no dije, tiene toda la razón, hoy compenso con dos. Y alguna así que no sea tan conocida. Yo no sé si esta la ha dicho, al final, pero si no la ha dicho, vamos, la digo ahora. Ya que hemos tenido elecciones y bueno, y hay un año electoral tremendo, ¿no? Y es un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice. George Orwell. Y esto no lo tenemos que aplicar nosotros. Especialmente los europeos. Si permitimos y seguimos votando a los mismos que nos roban, somos sus cómplices. No somos sus víctimas. Así que no tenemos derecho a protestar si seguimos votándoles. No vote usted a estos señores. Y si no hay alternativa posible, partiendo de mi punto de vista, que no la hay, puesto que la democracia es una falsedad, es decir, incluida las democracias europeas, no vote. Deslegitímelos. Deslegitima la democracia. Al menos te queda aquello de decir, mire, usted me podrá explotar, usted me podrá machacar, pero no con mi ayuda, no con mi aquiescencia, no legitimándole en unas elecciones. No voto. Difícil. Si tuviéramos, no las del Parlamento Europeo, que son, el Parlamento Europeo no sirve para nada. Si tuviéramos las elecciones en cada país, en España, por decir el mío, o en cualquier otro país, especialmente los europeos, que vamos dando elecciones de democracia al mundo, si tuviéramos índices de abstención del 60% y al final los que hubieran votado fueran solo el 40 o el 30, ahí sí que empezarían a pensárselo dos veces porque tendrían una crisis de legitimidad brutal. Pero mientras tengan
votaciones del 60, en el peor de los casos 60 y tantos, 70 y tantos %, pues van a seguir igual, no van a hacer nada, contándonos las mismas tonterías y haciendo las mismas representaciones teatrales de que se enfrentan unos contra otros, pero no es nada, no. Es decir, está claro, es decir, no culpemos si estemos diciendo, es que Pedrito Sánchez, es que Feijóo, digo, por decir, hablar de España, que gobierna Pedro Sánchez, Feijóo, la oposición, Partido Popular, el que gobierna el Partido Socialista, es que unos son no sé qué y otros son no sé cuántos. No, todos son la misma mierda, perdón, la misma cosa. Y no hay diferencias fundamentales entre ellos, de verdad. Hay diferencias, digamos, que no son claves, ¿no? Porque, entre otras cosas, la política económica de un país, que es lo fundamental, en el caso nuestro, lo dirige la Unión Europea. No lo dirige el gobierno español. ¿Qué más da quien esté en el gobierno español? Va a hacer lo que dice la Unión Europea, punto. Y si no, la Unión Europea se va a encargar de apretarle las tuercas de tal manera que no va a poder hacer otra cosa. Luego, esto de democracia no tiene nada. Así que ya digo, os dejo con estas dos. ¿Qué tal vamos de tiempo, Chaza? Supongo que, como siempre, me he enrollado como las persianas. Perfecto, estamos perfectos. ¿Estamos perfectos? Sí. ¿Queda tiempo para poner al señor Biden? Creo que con eso nos podemos despedir. Sí. Pues aquí que nos vamos con el señor Biden en la cumbre del G7 y yo iré comentando esta bonita escena del señor Biden. Aquí vemos un paracaidista que ha aterrizado y tal, todos aplauden, pero el señor Biden no, se va como hacia otro lado, perdido en la inmensidad del cosmos, y todo esto lo ven y dicen, uy, ¿qué hacemos? Von der Leyen asustada, se le ve la cara diciendo, no, y Meloni sale directamente al ataque y dice, no, a ver, señor Biden, que es para acá, que no es para allá, que usted está mirando los árboles, que son muy bonitos, porque son árboles italianos, tal, no sé qué, pero la foto se hace aquí. Y entonces Biden dice, que me van a hacer una foto, pues me pongo las gafas de sol para que no se me vea. Es decir, delirante. Este es el líder del mundo libre. Pero fijaros bien aquí, la cara de von der Leyen en un momento determinado, al principio cuando ve que Biden se va por ahí, aquí y tal, y la Meloni, fijaros cómo hábilmente, tal, no sé qué, von der Leyen, no sé quién, no sé qué, Macron, tal, no sé qué majetes que estás y tal, a ver si no vamos de guerra a Rusia y tal, y lo coge, pum, y dice, señor Biden y tal, venga usted por aquí, y ya se pone las gafas de sol para que no se le vea. Este es el líder del mundo libre, en fin, pero bueno, por esto por lo menos nos echamos unas risas y dejamos aquí a esta panda iba a decir, pero bueno, de gente que no pinta nada, quitando los norteamericanos, es decir, que sí tienen poder real, el resto son una panda de países absolutamente, pues eso, trasnochados, que no tienen poder real, cada vez menos, y que son, pues eso, eximperialistas, pues ya no pueden serlo, eximperialistas, colonialistas, venidos a menos. Y, pues claro, ya no son nadie. Pero vamos, la colección aquí de franceses, alemanes, británicos, en fin, los italianos, es decir, que es patético. Bueno, este es el pasado, el futuro son los BRICS y otras muchas cosas más, pero esto, por suerte, es el pasado y esta gente ya no pinta nada, excepto Estados Unidos. No Biden, que el hombre está fatal de la cabeza, él es un mero títere, pero esta gente ya ni siquiera en Europa pinta, o sea que estos ya son, pues eso, meros títeres, dirigidos por Estados Unidos fundamentalmente y por el poder económico de los grandes fondos de inversión. Así que aquí lo dejo. El próximo día hablaremos de más cosas. Ahí iremos preparándolo anteriormente, iremos dando ahí unas señales, espero, que iremos poniendo en las redes sociales y tal, para que las pilléis en cualquier momento, de alguna idea nueva que tenemos. No la digo porque si no, quito la sorpresa. Y nada, os dejo, muchas gracias, ya sabes, likes, compartir, mandárselo a todos, incluso a los que me odian también, da igual, es decir, porque al final la capacidad de censura que tiene o que miden los algoritmos de las redes sociales tiene que ver también mucho con la gente que te hace, pues eso, te hace comentarios, tal, no sé qué. Da igual si los comentarios son buenos o son negativos. Eso no lo contabiliza. Es decir, con lo cual, si tienes un montón de comentarios, aunque tengas 200.000 que te ponen verde, y bueno, tiene muchos este. Y al final, pues te censura menos. Así que muchas gracias por estar ahí. Y ya sabéis, seguimos ahí dando la guerra. Nunca mejor dicho. Venga, hasta luego. Adiós, gracias.